Asambleísta Rolando Panchana. Gracias, señor presidente. Creo que esta noche a todos les va a quedar constancia de que el Pleno está discutiendo algo que no existe. Porque la única vía por la cual puede llegar acá una discusión como esta es mediante el informe de una comisión. Y el artículo 140 de la Constitución, con su venia, señor presidente, cuando en el segundo inciso dice, referido a los proyectos de urgencia económica, el trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. ¿Cuáles? Los plazos que arrancan cuando el presidente nos envía el proyecto. Para mí esto es clarísimo porque al decir trámite, discusión y aprobación, no hay salida. Trámite, discusión y aprobación tiene que ser el ordinario. Y en el caso de los proyectos de urgencia económica, ¿cuáles son las reglas? Las únicas, las establecidas en el artículo 59 de nuestra ley, que intencionalmente nosotros subtitulamos primer debate para proyectos de urgencia. Le interrumpo, tiene un punto de información el asambleísta Bucarán. Presidente, el mismo artículo 140 que lee el asambleísta Rolando Panchana, en su siguiente inciso dice lo siguiente: cuando en el plazo señalado la Asamblea Nacional no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República la promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. La Asamblea Nacional puede tranquilamente negar este proyecto por no haberlo tratado y por no poseer un verdadero informe de la comisión, Rolando. Solo eso, presidente. Continúe la intervención. A ver, yo creo que la razón nos pide fuerza. Lo que acaba de leer el asambleísta Bucarán es luego de que el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue. No podemos extractar de un inciso una interpretación a nuestra conveniencia. Esa parte del artículo solo opera cuando expira el plazo de los 30 días. Allí la Asamblea, mediante iniciativa de los asambleístas que quieran, puede presentar una ley derogatoria a lo ya entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley, y esa sigue el trámite ordinario. Es que es más que claro. Esa es la única salida que tendría la Asamblea para, después de entrado por el Ministerio de la Ley el proyecto, presentar una derogatoria en cualquier tiempo. Puede ser el cualquier tiempo al día siguiente, pues. Ese es el sentido de la Constitución, que es absolutamente claro. Pero quiero ir más allá, señor presidente y compañeros y compañeras. ¿Qué pasaría si el Pleno resuelve, con la mayoría que fuese, algo sobre lo que estamos discutiendo, que yo empecé diciendo no existe? Vamos al hipotético caso de que el Pleno, pese a que la Constitución en el 140 es clarísima y no deja salidas, y el 59 también de nuestra propia ley, y que el asambleísta Tayano ha reconocido que aquí hay un vacío legal, el presidente de la República, si esta asamblea resuelve, por ejemplo, el archivo, que no veo cómo va a archivar algo que no existe, insisto, el 438 de la Constitución
dice claramente que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que están establecidos, de los que determine la ley. Y el numeral tercero, con su venia, señor presidente, lo leo, es clarísimo. 3. Objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la presidenta o presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. Es decir, si la Asamblea violenta o deja de lado el trámite ordinario para proyectos de ley de urgencia económica establecido en el 140, se configuraría por parte de la Asamblea una objeción de inconstitucionalidad que podría usar el presidente de la República para enviar el tema a la Corte Constitucional, tal y como lo establece el 438, numeral 3. Y hasta eso, obvio, va a transcurrir el plazo, que es un plazo fatal previsto en el artículo 140, es decir, los 30 días. Yo creo que jurídicamente es loable que alguien pretenda una salida de la cual ya hablamos la semana anterior y sobre la que existen no menos de 5 propuestas, no sé cuál habrá aceptado Vicente Tallano, que es el ponente. Pero ¿cómo la Corte, y en esto el adagio jurídico es universal, a confesión de parte, relevo de prueba, cómo la Corte, tomando el acta de lo que discutimos la semana anterior, no va a darse cuenta que los propios asambleístas descubrimos que allá pues, y lo está ratificando Vicente Tallano en esta discusión? Imagínense, con la gravedad de que en ese momento, cuando el presidente elevara hipotéticamente a la Corte la objeción de inconstitucionalidad, allí sí no es un asambleísta, es la Asamblea la que viola la Constitución. Eso para mí configura lo que popularmente se define como que el remedio es peor que la enfermedad, porque en ese momento la institución, la Asamblea, cae en una violación a la Constitución flagrante que va a ser determinada por la Corte Constitucional, y el desprestigio de la Asamblea, que tanto algunos quieren cuidar, es mayor, pues, porque en el momento que el órgano de constitucionalidad nos señala como irrespetuoso de la Constitución, ¿qué más desprestigio que ese, pues? ¿Habrá acaso algo superior en nuestro ordenamiento? Nada. Entonces yo llamo a la reflexión, a que, haciendo un mea culpa de que tenemos un vacío jurídico que habrá que llenar en el momento oportuno, no vulneremos la Constitución, respetemos el ordenamiento jurídico, y si alguien tiene alguna iniciativa respecto de ese tema, haga lo que el 140 ordena, es decir, expirado el plazo, presente la ley derogatoria correspondiente, que seguirá el trámite ordinario de acuerdo a la Constitución. Gracias, señor presidente.